Sí, sí, es correcto. Yo escuché que más o menos producía una inmunidad de un año, ¿no? La vacuna. Pero de todas maneras, la cantidad de recursos que está gastando el gobierno es enorme, digamos. Los médicos, las enfermeras fueron vacunadas, pero dentro de un año tienen que volver a vacunarlos. O sea, porque en sí es un prototipo, entonces, pues ahí van a estar en ese invirtiendo y de pronto hasta invirtiendo más de lo debido, porque a nivel de protocolo yo digo que ellos debieron haber comenzado con la gente contagiada. A la gente que está contagiada no la están vacunando. Están vacunando a la gente que está, digamos, que está alentada. Y si ustedes pueden a mirar, es más fácil alentar el 7% de la población mundial que está infectada. Empezaron por el 93%, no por el 7%. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que la vacuna en alguien contagiado no hace nada. Exacto. No hace nada en alguien contagiado, pero digamos, debieron haber invertido más en el 7% porque, porque hubiera sido más fácil el problema, solucionarlo. Digamos, a nivel mundial, y los laboratorios, digamos, no tienen esa capacidad todavía, ni siquiera Rusia, de producir esa cantidad de vacunas a nivel mundial. ¿Sí? Digamos, si ellos tienen en Rusia dos laboratorios para poder abastecer el planeta, necesitan como 50 laboratorios más. Entonces ahí es donde yo digo, el protocolo para atender a los enfermos, a los contagiados, porque ese es como el talón de Aquiles ahí, en donde el punto neurálgico, donde ellos debieran haber, eh, digamos, atacado el problema primero. Si ellos logran controlar esa población que es vulnerable, que está contagiada primero, pues van a disminuir más rápido el contagio. Pero si comenzamos, por ejemplo, por los que están alentados, pues es más difícil, porque a medida que vacunan, se van contagiando más personas. Entonces, pues eso es como una ruleta, no sé, o sea, yo digo que la proporción o la exponenciación que tiene el virus supera la capacidad de producción de vacunas del planeta. Entonces, a nivel de protocolo, sí es cierto, la gente infectada no hace nada, pero es como los métodos de sanación, no sé, como que no centralizan, no focalizan en esa parte, ¿sí? Y pues yo digo, bueno, ahorita van a gastar mucha plata, pero en un año tienen que volver a vacunar a los médicos, a vacunar a todo lo que es el personal del gobierno. O sea que yo digo que eso se puede demorar de pronto hasta más de 5 años al paso que vamos. Y bueno, chicos, entonces ahora sí, pues vamos a dar inicio a la formación del día de hoy. Les agradezco mucho, pues, eh, sus opiniones son muy bonitas y pues ojalá que siempre al principio de la clase tengan temas así interesantes y pues mientras se comienza la clase, porque nosotros siempre nos tardamos unos 15 minutos en arrancar mientras están todos y pueden participar con mucho gusto, yo les doy la palabra y todo eso, y es muy importante pues estar, digamos, pues como enterado de todas esas situaciones. Entonces, bueno chicos, los que no me hayan colocado presente en el chat, por favor coloquen allí eh, su firmita que es el presente y vamos entonces a comenzar el día de hoy. Eh, Vamos a mirar entonces la plataforma Territorium porque pues esta semana tenemos una actividad que es un foro temático. Permítame, yo abro acá.
Profe, antes de lo del foro, yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. Lo que pasa es que en la actividad anterior, nosotros estábamos hablando sobre los objetivos generales y específicos. En la parte de los objetivos específicos del proyecto, que estaríamos hablando del proyecto general, decía que estos debían ir adecuados al, Como al alineados con el objetivo general, ¿no? no, y más que todo que fueran acorde al ciclo de vida del software. Pero nosotros en ese ciclo de vida hay incertidumbres, como por ejemplo, cuál va a ser la metodología técnica que vamos a usar en la infraestructura, si vamos a usar máquinas virtuales, cómo vamos a subir eso, en qué web o cómo lo vamos a administrar, sobre qué sistema operativos, en qué condiciones. Y que, a los cuales todavía no se ha llegado y entonces no sabríamos cómo especificarlas, ¿sí me entienden? Ok, listo. Bueno, a nivel de plataforma, a ver, el ciclo de vida tiene una serie de fases. El proyecto pues no lo explica. Si tú miras aquí el formato, información del programa, información del proyecto formativo, encontramos tal formato. Eh, este formato del proyecto, pues yo les decía a ustedes, trae un planteamiento del problema de forma general que ustedes deben de adaptarlo a su proyecto, ¿no? Todos nos pegamos de este macroproyecto del SENA, que es como un marco de trabajo, es una estructura sobre la cual van a haber muchos proyectos hijos que ustedes van a desarrollar. Estos son los lineamientos de proyectos, ¿sí? Y está la justificación, está el objetivo general y los objetivos específicos deben cumplir con el ciclo de vida del software y deben de estar alineados con el objetivo general, puesto que los objetivos específicos son como las metas intermedias, ¿no? Y eso ya lo entienden muy bien, que nos van a permitir alcanzar el objetivo general, ¿sí? El objetivo general debe estar alineado también con el título del proyecto, ¿sí? Deben de ser coherentes. ¿Que cómo redactamos los objetivos específicos a nivel de cada fase? Sí, es muy cierto lo que él dice, es un poco complejo si estamos iniciando poder tener una visión de todo el proyecto porque pues no tenemos una experiencia tan amplia y no sabemos qué herramientas vamos a manejar en fase de análisis, ni en fase de diseño, ni en fase de desarrollo. Simplemente les había dicho, bueno, a nivel de programación vamos a utilizar PHP y vamos a utilizar una librería para PHP que se denomina Laravel, ¿sí? Para desarrollar el software y a nivel de la base de datos vamos a utilizar una plataforma para bases de datos relacionales que se llama MySQL. Entonces MySQL o MySQL es el motor de base de datos que conectaría con PHP, ¿ya? Eso a nivel de infraestructura de software, de lo que tendría el proyecto. En la fase, la fase inicial ya la conocen, que es una fase de identificación de requisitos funcionales que pueda tener el sistema. Y tenemos esa fase de identificación, pues, profundiza en lo que son las técnicas de recolección de datos o la ingeniería de requerimientos. Entonces ustedes pueden buscar en fase de identificación
manuales, tutoriales, fuera de la información que les dábamos nosotros, sobre ingeniería de requerimientos, que les van a enseñar qué es un requerimiento funcional, un requerimiento no funcional, cuáles normas puedo utilizar para que me queden los requerimientos bien aplicados, norma de IEEE 830, norma ISO IEC 9196, todo eso me lo enseña la ingeniería de requerimientos, ¿ya? También recibe el nombre de licitación de requerimientos. Eso se hace en esa fase en la que nosotros necesitamos hacer el levantamiento de información del sistema, conocer las necesidades del cliente, y con base a eso tú redactas un objetivo para esa fase. Después viene, ya con toda esa información, una fase de análisis, y en la fase de análisis del ciclo de vida del proyecto software, y nosotros hacemos un modelamiento del sistema a través de una serie de herramientas, herramientas case de modelamiento UML. Yo les decía, son más de 13 diagramas del UML que se utilizan, pero no se utilizan todos, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Asimismo, construimos planos o diagramas para el software, y quien hace esto lo hace un analista de sistemas, ¿sí? Ya habíamos pues hablado un poquito sobre ello, y el foro de hoy, de esta semana, en el que tenemos que participar, nos está hablando del rol del analista de sistemas en la concepción inicial del sistema de información. Es como explicar cuáles son las funciones que tiene un analista. ¿El analista en qué fases participa? Participa en la fase de análisis y diseño del sistema, ¿sí? Por buenas noches, qué pena lo interrumpo. Sí, señor. ¿Usted está mostrando pantalla hoy o no? No está compartiendo pantalla. Ah, sí, qué pena contigo. Gracias. Sí, con todos. Listo. Entonces, estoy hablando de manera generalizada, ¿sí? Sobre lo que es el ciclo de vida del software, para poder definir unos objetivos claros, ¿no? Entonces decimos que en la fase de identificación, pues nosotros lo que hacemos es aplicar las técnicas de recolección de información. En la fase de análisis y diseño, el analista levanta unos diagramas, pero antes de hacer esos diagramas, él tiene que construir un documento que se llama una ERS, ¿sí? ERS les voy a colocar en el chat, significa especificación de requerimientos de software. ¿Sí? Eso es un informe que tiene que elaborar. ¿Quién elabora ese informe? Un analista de sistemas, que sería lo ideal, ¿no? El analista de sistemas es la persona que levantará ese documento, y esa ERS habla de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Entonces, ¿qué es el requerimiento funcional? Eso es todo aquel módulo esencial para el programa, y lo no funcional son aquellos módulos que son como secundarios, que no son básicos, pero que sí van a brindar, por ejemplo, seguridad, van a mejorar rendimiento a la aplicación, van a permitir que el software sea interoperable, por ejemplo, que el sitio web se vea más atractivo, la aplicación se vea mejor. Eso es lo no funcional, lo secundario. Entonces, la fase de análisis y diseño requiere de ese informe RS, que lo toma el analista de sistemas, y con base a esa RS, él va a empezar a construir unos diagramas del UML. Entonces, el UML, ¿qué significa? Aquí lo voy a colocar en el chat. Significa, pues, traducido, significa lenguaje de modelado unificado, ¿sí? Más o menos son 13 diagramas que se crean para el software, que son pues como esos planos, ¿no? Que el analista debe construir. Eso lo va a hacer en la fase de análisis. La fase de diseño, lo que el analista tiene que hacer es un refinamiento del sistema de información, de toda esa documentación que él levantó
al final de la fase de análisis va a haber un producto, ¿sí? Y esa fase de análisis va a dejar algo que se llama el informe de análisis, ¿sí? El informe de análisis pues contiene pues todo lo que es la parte de diagramación del sistema, iría dentro de ese informe de análisis. Luego viene una fase de diseño, y en esa fase de diseño entonces se va a producir un informe técnico de diseño. Cada fase debe generar unos productos. Entonces, el informe técnico de diseño es el refinamiento de el informe de análisis. ¿Sí? Es un refinamiento del informe de análisis, el informe técnico de diseño. Él tiene que pulir ese informe. Mira si los diagramas tienen fallas de diseño, mejorarlos, perfeccionarlos, un refinamiento descendente por pasos, digámoslo así, hasta que ya los planos no tengan, digamos, defectos o fallas, porque en fase de implementación, pues tiene que pasar ese software a quién, tiene que pasar, perdón, esos planos tiene que pasárselos al desarrollador de software, ¿no? Ahí entraría el desarrollador o el programador a codificar esos requerimientos, ¿ya? Con la ayuda de un lenguaje o algunas herramientas de programación, ¿sí? Entonces, en esa fase, nosotros vamos a trabajar con PHP más una librería para PHP, también conocida como un framework o un marco de trabajo, y son las herramientas a usar, pero vamos a usar muchas más. O sea, las principales van a ser esas, ¿sí? Eso en cuanto a la fase de desarrollo, como para que tengan una idea de cómo se plantean los objetivos, ¿listo? También viene una fase luego, que es la fase de pruebas, pero la fase de pruebas está muy ligada a la fase de implementación o de desarrollo, ¿sí? Están muy ligadas, deben ir de la mano, porque él va escribiendo la aplicación, pero también tiene que irla probando, ¿ya? Y que hay muchos tipos de pruebas que ahí se pueden hacer. En esa fase, primero que todo, debe haber un plan de pruebas, porque en ingeniería somos tan estructurados que en cada fase utilizamos planes, ¿sí? Plan de pruebas, planes de migración, utilizamos planes de mitigación, planes de mejora, bueno, cualquier cantidad de planes, porque nosotros en ingeniería tenemos que aplicar muchas metodologías. Entonces, en ese plan de pruebas, entonces vamos a decir, bueno, vamos a realizar pruebas de aceptación, ¿sí? que pues en las cuales tiene que pues intervenir el cliente o el usuario, ¿sí? Vamos a realizar pruebas de humo, vamos a realizar pruebas de caja negra, pruebas de caja gris, pruebas de caja blanca, vamos a realizar pruebas piloto, bueno, en fin. Si ustedes más adelante se van a dar cuenta la cantidad de cosas que tiene un plan de pruebas, ¿sí? Y luego pues viene una fase de implantación del sistema, que es la puesta en marcha del sistema. Muy posiblemente eso no lo haga el programador de software. La empresa pues tendrá unos ingenieros expertos en instalación y configuración de aplicaciones, o tendrá unos tecnólogos, bueno, que sé cómo esté organizada, pero casi que en cada fase hay grupos especializados, y son empresas grandes, de llevar a cabo pues esas tareas, ¿sí? Y en esa fase de implantación, pues puede haber un plan de migración, ¿sí? Ya luego, un plan de migración, por ejemplo, una base de datos, o bueno, o
Bueno, después de esa fase puede venir un plan de mantenimiento, de soporte técnico, porque no es instalar solo un software, una plataforma y ponerla a funcionar allí, sino que también hay que como brindar como unas políticas de mantenimiento, cada cuánto se les va a brindar ese soporte a nuestros clientes y establecerán pues un contrato de mantenimiento bajo algunas digamos, algunos aspectos contractuales a nivel del mantenimiento del sistema. Y pues habrá planes de capacitación también o circuitos de capacitación. ¿Qué ibas a decir, Arnold? Perdón. Ahí como aporte, profe, también el tema de los niveles de servicio, cómo se van a atender ese tema del soporte. Ok. Los niveles de servicio que se le van a brindar, inclusive pues hay algo que llama SLA, que pues tiene que ver con eso de los niveles de servicio, que un proveedor de servicios puede brindarle a un cliente. Entonces, y hay muchas cosas más que pueden ir en ese proceso. Entonces, hay un plan de mantenimiento también para esa fase. Esos son planes y formatos en cada fase que uno tiene que llenar. Fichas técnicas, bueno, mire, somos tan metódicos, tan sistemáticos, que si aplicamos la ingeniería de software como debe de ser, tendríamos que aplicar estándares de calidad internacionales, tendríamos que formatos de una cosa para otra, si no hay formatos tendríamos que diseñarlos, tendríamos que tener un plan para cada etapa del proyecto, y equipos multidisciplinarios y mucha serie de cosas para hacer realidad ese proyecto, ¿sí? Muchas metodologías que podemos aplicar. Ah, bueno, se me olvidaba que en fase de desarrollo del software desde fase de diseño y fase de desarrollo ya se plantea una metodología ágil de desarrollo. Por ejemplo, hay una metodología, métodos ágiles, que un gerente de proyectos debe de escoger antes de hacer, digamos, toda la planeación, y que pues más adelante abordaremos en alguna forma, y sería, por ejemplo, la metodología Scrum, ¿sí? O la metodología XP, programación extrema. Hay un método que se llama el método Kanban, ¿sí? Para desarrollo de software. Hay una metodología que se llama metodología espiral. Pueden ir investigando si quieren para qué se utilizan esas metodologías. El método RUM, proceso unificador racional, el método Crystal, ¿sí? Etcétera. Son muchas las metodologías que han evolucionado en las factorías de software durante las últimas décadas. La primera de ellas fue el método en cascada, que es el más antiguo de todos para desarrollar software, ¿sí? Y que más adelante pues nosotros entraremos a tratar cada una de ellas, porque cada proyecto se debe abordar de una manera diferente. Si es un proyecto donde hay pocos recursos económicos, donde, digamos, no hay tiempo suficiente para desarrollarlo, el cliente está limitado en cuanto a tiempo digamos, a recursos financieros, pues nosotros le aconsejaríamos que el proyecto se desarrolle bajo una metodología XP. Todas esas metodologías están basadas en el ciclo de vida del software. Y el ciclo de vida está contemplado en la ISO 16207. Entonces, sea Scrum, o sea XP, o Kanban, o Espiral, o RUP, o Crystal, o la que sea la metodología empleada para desarrollar el proyecto, debe estar basada en el ciclo de vida. Entonces, ¿qué dice el ciclo de vida? Pues que en cada fase deben de desarrollarse algunas tareas y deben de entregarse algunos productos, algunos informes, algunas documentaciones, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que hay muchas empresas donde trabajan mucho con Scrum y con XP. Aquí en Bogotá casi todas manejan Scrum,
¿sí? Pero resulta que dependiendo de las características en las que se ve el proyecto, asimismo se debe escoger una metodología adecuada, porque la metodología es la que va a permitir que ese proyecto, si se pactó para 6 meses, pues la metodología es tan flexible que va a permitir que existan procesos tan dinámicos que faciliten entregarla en ese periodo de tiempo, pero hay metodologías que no son tan flexibles y que pueden hacer que un proyecto tenga que replantearse luego o que tenga que cambiar de una metodología a la otra, etcétera, porque la metodología no se ajusta a ese tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, ya en fase de diseño y fase de desarrollo, pues se tendrán que tener en cuenta esos aspectos, ¿ya? ¿Eso quién lo hace? Lo hace el gerente de software, o lo que llaman un PM, que es un Project Management, un administrador de proyectos certificado por el PMI, creo que ya les había hablado, que era el PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pues eso es lo que se debe proyectar para cada una de las fases, ¿no? Para plantear objetivos, ¿en dónde más me puedo apoyar? ¿En qué más me puedo ayudar? Bueno, una, pues como les digo, es ese proyecto. Los objetivos están muy generalizados, pero pues tengo que especializarlos. No quiere decir tampoco que debe ser un objetivo por cada, o sea, eso ya es a criterio personal, ¿sí? No quiere decir que el objetivo tenga que uno que plantear un objetivo por fase. Uno puede plantear el objetivo para 2 fases, por ejemplo, ¿sí? El objetivo puede abarcar 2 fases, ¿sí? Inclusive hasta 3 fases, porque es que depende de la metodología con la que estemos trabajando también. A mí me corregían en una maestría de eso. Yo planteé unos objetivos los planteé por fase, pero en una maestría un tutor me corrigió, me hicieron cambiar los objetivos, me dijeron no los formule no los formule por fases, trate de encajarlos más bien como por actividad o por grupo de actividades, ¿sí? Los objetivos sí son las metas a mediano plazo o a corto plazo, pero no necesariamente no debería ser tan rígido, tan estricto de decir que es por fase. Claro está que el SENA le está diciendo que lo plantea por fase, ¿sí? Porque ustedes están empezando, ¿sí? Porque ustedes están empezando y para facilitarles las cosas, le decimos plantearlo por fase, ¿sí? Para no complicarlos. Pero ya a un nivel más alto de administración de proyectos, eso depende, porque tú estás aplicando, por ejemplo, para proyectos, estás aplicando otra cosa, digamos, ciclo PHBA, ¿sí? Un ciclo en el que nos proponen 4 fases. Una fase de planeación, una fase de ejecución, una fase de verificación, una fase de actuación. Pues eso depende de la metodología de proyecto que tú estés llevando. De todas maneras, los objetivos sí deben de abarcar todo el proyecto, pero no necesariamente estar proyectado por fase, ¿sí? Pero para nuestro caso, estamos empezando, entonces plantearlos por fase, se los valemos así, ¿sí? Entonces, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Acá en la plataforma hay un archivo. Permítanme, yo lo busco. Creo que era en esta actividad 1. Identificación de la necesidad. Documento adicional. Creo que aquí había algo de eso. En formulación de proyectos. Sí, ahí está este archivo, miren.
aquí les enseñan, es un documento de apoyo que les dan ahí junto con la lista de chequeo en la actividad 1. Y dicen que para el título del proyecto existen 3 modalidades, dicen, por síntesis. Puedes plantear un título del proyecto por asociación, por oposición. Te dan unas pistas para el nombre de tu proyecto. ¿Sí? Cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, yo coloqué un título para mi maestría, perdón, para mi tesis, y me lo hicieron cambiar. El decano me lo hizo cambiar, me dijo, no, mire, el título de su tesis estaba un poquito largo, necesito que lo haga de una manera más corta. Y me tocó cambiar el título de la tesis. Yo desarrollé un sistema para unas bordadoras automáticas con un lenguaje de programación que se llamaba Visual C++, que era pues conectar una red de bordadoras industriales a través de un protocolo llamado RS-232, y pues yo trabajé con un ingeniero electrónico y a hacer ese desarrollo, ¿sí? Una tesis muy bonita, muy interesante, porque era un proceso de automatización industrial. Tocaba adaptar máquinas de coser y convertirlas, por ejemplo, en bordadoras industriales, ¿sí? Y pues yo no tenía conocimiento de la parte de electrónica, solo pues sabía lo mío, que eran los sistemas. Pero pues él me lo colocaron como tutor y pues ese fue el desarrollo que nosotros presentamos. Y recuerdo que el título me tocó cambiarlo porque, según pues el decano, él lo quería de una forma, ¿ya? Y lo mismo pues, uno de los lineamientos del proyecto es que ese título esté bien enfocado, ¿no? Que refleje en realidad lo que usted va a presentar, que esté relacionado con la actividad del negocio. Luego viene acá, si alguien quiere participar. Carlos, se le activó el micrófono. Carlos, el micrófono, por favor. Sí, Profe, ven, pregunta. Entonces, sí, el asunto está enfocado hacia lo que usted nos está diciendo en este momento. Usted nos va a hacer una revisión de lo que nosotros presentamos y nos va a dar opinión al respecto. Y ese trabajo, ¿hasta cuándo hay para corregirlo? Porque siendo así, sí tengo unas correcciones que hacerle. sí, inclusive ya le he enviado como a 3 grupos retroalimentaciones. El día de hoy ya pude empezar a revisar porque es que me he estado bastante ocupados. Inclusive hoy en la universidad me colocaron una tarea también bastante extensa hasta el día viernes y pues estoy revisando y me ha quedado muy complicado estas 2 semanas, pero yo sé que tengo que darle las retroalimentaciones. Ya a 3 grupos les dije en cuanto a la primera actividad qué mejoras debían hacer, y ahí por el mismo enlace de evidencias yo les dejo los comentarios o recomendaciones, pero no las vayan a tomar de manera negativa, ¿no? Simplemente son consejos, más no pues irlos a tomar como de pronto de que, porque el profe no le gustó la actividad, porque no sé qué, no. Yo valoro mucho el trabajo de mis aprendices y siempre les voy a hacer retroalimentaciones y les voy a hacer sugerencias, ¿listo? Luis Carlos me dice que pues, que si se pueden hacer mejoras. Déjeme, yo primero reviso, Luis Carlos, las actividades y te comento, ¿listo? Listo, profe. Vale, listo. Entonces, miren, ustedes tienen que redactar también una descripción del problema
Y aquí pues hay unas pistas de cómo hacerlo, ¿sí? La justificación del proyecto también les dicen cómo hacerla. A los objetivos generales, miren, cómo se debe de construir ese objetivo general, ¿sí? Y a nivel de objetivos específicos, aquí te explican cómo redactar un objetivo específico. También hablan de los alcances del proyecto, de los beneficiarios del proyecto, del impacto, los impactos que puede llegar a tener el proyecto, restricciones que puede tener el proyecto, y unos pequeños tips, digámoslo así, para lo que es el análisis de riesgos del proyecto. Igual no vamos a hacer un análisis de riesgos basados en indicadores estadísticos ni nada de eso, vamos a hacerlo muy superficialmente. Pero pues aquí está explicado qué se debe tener en cuenta. Los riesgos en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo social, en cuanto al entorno. Bueno, inclusive les dije, una matriz DOFA les puede ayudar a identificar riesgos. Pero eso, no hemos llegado a esa parte todavía. Aquí hablan de cuáles son los productos y resultados esperados. Y pues ese material, pues ahí pues, nos enseña algo acerca de esos objetivos. Entonces, pues ya les digo que ustedes pueden aún más profundizar si buscan sobre ciclo de vida del software, ¿sí? Y ahí les van a encontrar qué se hace en cada fase. Investiguen ciclo de vida del software. Si van a redactar objetivos por fase, investiguen ciclo de vida del software y van a encontrar material ahí que les van a explicar qué actividades, qué se debe hacer en cada fase. Lo que yo ya les acabo de decir es lo mismo que les van a explicar aquí en estos tutoriales, en estos manuales. Entonces, para esa parte de los objetivos, busquen así y van a encontrar mucha información y van a poder entonces definir esos objetivos. Sin embargo, también les había subido a la plataforma una plantilla de proyecto, perdón, en la parte de recursos de apoyo. Acá, yo les dejé esta plantillita. Les dije para la segunda actividad se pueden ayudar con este documento. Que pues ahí también nos enseñan cómo escribir un objetivo, cómo hacer una redacción de un planteamiento de un problema. Entonces hay mucha información, es simplemente como unir todo eso y pueden ver que estos objetivos que plantean aquí en este proyecto que es de un conjunto cerrado están alineados con este objetivo general, ¿sí? De todas maneras, yo tendría que revisarlos y decirles están bien o están mal. Entonces, por ejemplo, aquí el primero dice interpretar la información brindada en la descripción del problema y diagramas presentados. Modelar la estructura del sistema de información, o sea, hacer lo que es la maquetación o el diseño, o aplicarle los estilos a la página web para que se vea bonita. Entonces aquí están hablando, esto de interpretar, esto es de la fase de análisis y diseño. Esto de modelar la estructura del sistema de información, esto vendría siendo de la fase de construir la página web, ¿no? Fase de desarrollo, fase de diseño, puede ser fase de diseño
Y construir la interfaz gráfica vendría siendo como fase de desarrollo y realizar pruebas, fase de pruebas, hasta fase de prueba más o menos está el sistema. Habría que agregar un objetivo más para lo que es fase de implantación, ¿ya? ¿Listo? ¿Ha quedado clara esa parte? Sí, profe. Instructor, una pregunta. Sí, Melkin. Ese modelo que usted acabó de mostrar ahí, ¿usted lo subió a la plataforma? Sí, ahí está. Eso está aquí. Aquí. Recursos de apoyo. Ah, Ahí está el archivo, tú le das acá y se descarga. ya, ya. Vale. Y bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar del foro. Para el desarrollo del foro, entonces, ¿por dónde ingresamos? Entonces hay dos formas de ingresar al foro. El foro ya está activo. El foro es la actividad número 3 de la fase 1 que estamos viendo. Permítanme, yo voy a abrir el archivo de rutas de entrega de actividades. Creo que es este. Entonces, miren, acá está el proyecto, todo lo que es el proyecto de nosotros organizado por fases, ¿no? Estamos en fase 1 de identificación y esta fase dura como 2 meses y dijimos que la terminamos por ahí en junio, a mediados de junio, ¿no? Pero en esta fase son 7 actividades, vuelvo y les recuerdo, ¿sí? Ya hicimos la primera, que es la de esta, identificación de la necesidad de sistemas de información, esa ya la hicimos, esta actividad ya quedó realizada, ¿sí? Esta estructuración del proyecto del sistema en desarrollo la estamos desarrollando. Hasta el momento creo que pues les di una fecha. Permítanme, yo reviso porque les he subido también un cronograma. En donde están las fechas de esas 7 entregas. Para cada una, creo que acá está esto. Entonces, la primera actividad, que es esta, esa estaba para el 23 de abril, que es la que estamos hablando. Esta está para el 23 de abril. Y les pongo, o sea, esa quedó para el 23 de abril. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, señor. Profe, esa actividad, la segunda, la que vamos a realizar, ¿la enviamos individual o la enviamos ya en grupo? Todo es en grupo. El foro sí va a ser, el foro que vamos a hacer esta semana sí es individual. Ah, listo, profe, perfecto, sí, señor. Vale, entonces mire, tiene la actividad 2, que es una evidencia de producto, y que es el informe de la estructuración del proyecto, donde hacemos los objetivos, los alcances del proyecto, todo esto. Esta actividad está para el 5 de mayo, ¿sí?
Entonces todavía no se nos ha cumplido, está para el 5 de mayo. Ese archivo yo lo he subido ahí en la plataforma, ¿no? 5 de mayo, 5 de mayo, 5 de mayo, esta actividad. Y esta actividad está para el 3 de mayo. ¿Ya? Entonces, para que revisen, por favor, en la plataforma, el archivo del cronograma con fechas. ¿Sí? Y esta es la última actividad, creo, el cuestionario. Bueno, ahí están todas las fechas. Solo quiero que revisen ahí. Voy a borrar acá, perdón. Entonces, la actividad 3, por ejemplo, está... La actividad 3 es la que tiene que ver con el foro, la que vamos a hacer esta semana. A la par con la segunda actividad de estructuración del proyecto. Eso está para... Ah, bueno, no, el foro lo dejé para el 5 de mayo, perdón. Está para el 5 de mayo el foro. O sea que eso sería para el próximo miércoles. El próximo miércoles se cierra, ¿sí? Lo que es el mapa de procesos. La actividad que es para el 5 de mayo, ¿cuál es? El foro. El foro se cierra el 5 de mayo. El foro. Ah, ok, gracias. Y aquí tienen la otra actividad 3, la actividad 4 es el mapa de procesos, ¿sí? Eso está para el 12 de mayo, ¿sí? Lo que es lo de la RS, que es el informe de requerimientos, ese informe de requerimientos está para el 26 de mayo, ¿sí? La actividad 6 es el cuestionario de la fase, la evaluación de la fase. Una evaluación, ¿sí? Un cuestionario, una evaluación en territorio. Esa evaluación está para el 27 de mayo. Y la última actividad, la actividad 7, está para... Y eso tiene que ver con el proceso software del proyecto que vamos a utilizar. Pues ahí se habla del proceso software de metodologías Scrum, de metodologías XP, los métodos ágiles, bueno, de todo eso que vamos a escoger para el proyecto. Eso está para el 15 de junio. ¿Sí? Ahí está, ese archivo lo encuentran acá en la plataforma en cronograma, en esa carpeta, cronograma actividades, de ser colocado cronograma actividades con fechas. ¿Sí? Entonces, para que lo revisen, por favor. Profe, o sea, la única actividad por ahora individual es la del foro. Sí, es correcto. Es la única individual por ahora. Instructor, una pregunta. La segunda evidencia todavía la enviamos todos los del grupo o la envía uno solo del grupo. Perdón. Sí, me colocan en la portada el nombre de todos los integrantes, porque vi actividades en las que no me colocaban el nombre. Estaba revisando y solo colocaban la evidencia, pero no colocaban una portadita. Y la idea es que siempre que hagan un trabajo, pongan una portada, ¿sí? Sí la puede subir un solo integrante, pero si quieren por mayor seguridad, la suben también individual. Pero si me ponen los nombres, no hay problema. Con que la suba uno estaría bien. Ok, bueno, entonces... Lo de los módulos también era para hoy, ¿cierto? A ver, lo de los módulos... bueno, yo hice una explicación de los módulos, ¿no? Que tenían que hacer 2 módulos, ¿cierto? Sí, señor.
Sí, pero lo que pasa es que la primera actividad tiene que ver con la entrevista, con la tabulación y con el video que tenían que subir. Y la segunda actividad con el informe de estructuración del proyecto. Y la tercera actividad es la del foro, pero que tú tengas que entregarme un informe de módulos, no. Simplemente pues... Vale. Ok, profe, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces estábamos mirando lo del foro. Bueno, ya miramos lo de la fecha. Entonces, para entrar al foro, ustedes entran en actividad de proyecto 1, van luego a esta. AP01 es actividad proyecto 1, actividad aprendizaje 1, EP03 es el número de la actividad, la tercera actividad. Dan clic allí, dan clic acá en esta opción, y aquí les van a aparecer unos archivos. Salen dos archivos que tendrán que descargar, entonces vamos a bajarlos. El primero es el formato con las instrucciones de cómo desarrollar la evidencia. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Me dice que gracias. Temas en desarrollo de dos fases, o sea, la primera terminamos esta semana, la segunda terminamos ¿fue lo que entendí? Espera, porque no te escuché bien porque está como mala la comunicación. Repíteme otra vez, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Mejor. Una pregunta. La estructuración del proyecto de sistema en desarrollo, la primera fase la terminamos ahorita esta semana que entregamos. Y la segunda fase que dijo el profe, ¿esa se termina con el foro o es No, actividad. Porque la fase tiene varias actividades. Entonces ya entregamos la actividad 1, que fue lo de las encuestas. La actividad 2, lo de estructuración del proyecto. Y la actividad 3 de la fase 1 es la que vamos a hacer del foro. Ah, listo, profe, no lo había entendido muy bien, gracias. Ok, listo. Y bueno, entonces necesitamos mirar este archivo. Es el que contiene las instrucciones. Bueno. Entonces, esta actividad del foro es una actividad de desempeño y es de carácter individual. ¿Cómo hacemos para participar en el foro? Entonces, nos toca resolver unas preguntas. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Se puede, yo aumento aquí el tamaño un poquito. Dice, se puede plantear el desarrollo de un sistema de información aun si los procesos no están optimizados. Entonces, esa es la primera pregunta. Para poderla resolver, ustedes tienen que leer los materiales que están allí en la fase 1. Tienen que mirar
toda aquella información que tenga que ver con el analista de sistemas, porque el foro es más que todo sobre el analista, cuáles van a ser las funciones que él va a desempeñar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes están estudiando el tecnólogo, pero ustedes van a aprender dos oficios, que es el analista y el otro es ser programadores, ¿sí? Entonces el analista, ya les he dicho que es el que documenta el sistema, el que construye diagramas, el que levanta los primeros informes del sistema, ¿sí? Entonces, esa primera pregunta la van a resolver con base a la información que encuentren del analista ahí en los materiales, pero también pueden buscar información en internet, pueden buscar pues, sí, páginas web que hablen sobre cuáles son las funciones que esta persona debe de realizar dentro de un proyecto de software. Hay manuales, tutoriales, videos también en YouTube que hablan del analista de sistemas. Bueno, la idea es que ustedes se empapen del cuento, se documenten, se ilustren y pues hagan unas excelentes participaciones en el foro, ¿ya? Hay otra pregunta que es, ¿quién debe responder por la correcta especificación de los requerimientos de un sistema? ¿El analista o el usuario? Explique por qué. Que no es solo decir, o sea, ¿quién responde por los requerimientos de que queden bien? ¿El analista o el usuario, que es la persona que es entrevistada? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces tiene que discutirlo a través del foro y no solo decir el analista o el usuario, no, hay que explicar por qué, ¿sí? Hay que dar unos argumentos válidos del porqué de tu respuesta, de acuerdo a lo que has investigado. La tercera pregunta que se va a desarrollar en el foro es la siguiente. ¿Por qué cree que es necesario realizar el diagnóstico de la situación actual para identificar las necesidades del sistema de información? Ustedes hicieron unas entrevistas, hicieron un diagnóstico del sistema. Casi que uno siempre levanta un informe diagnóstico con base a esa recopilación de información. Y pues eso se hizo para conocer el sistema que se iba a desarrollar y también para conocer el entorno, el entorno en el cual está el proyecto inmerso, ¿sí? Entonces, es decir, en esa pregunta, que sí es importante conocer la situación actual para poder determinar cuáles son esas necesidades que tiene el sistema. Entonces, ese es el tercer cuestionamiento. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Por qué la recopilación de información a través de técnicas de recolección de datos ayudan a comprender, organizar, clasificar y fundamentar lo que necesita el cliente y sus necesidades? Nos dicen que replanteemos la pregunta. Yo diría que no hay necesidad, la pregunta está muy clara, ¿sí? Pues esta pregunta es lo que nos quiere dar a entender es que, pues, esas técnicas de recolección de datos, que sí son importantes, que sí en realidad nos permiten comprender el sistema mejor, organizarlo, clasificarlo, fundamentarlo, y este es su punto de vista, su opinión acerca de eso. ¿Cómo quiero que participen en el foro? Pues de una manera, digamos, muy organizada, ¿sí? De una manera muy elocuente, de una manera muy sincronizada, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de un foro? No es, digamos, tanto investigar un tema y dar una opinión aislada, porque se supone que es una conversación. Un foro es como cuando nosotros participamos en un chat, prácticamente, en la cual debe haber interacción con todos los compañeros. Entonces, una pregunta nos debe llevar a la otra, ¿sí?
un compañero da una opinión y otro compañero, a partir de esa opinión, tendrá que expresar su punto de vista, ¿sí? Debe ser fluido el diálogo, la conversación, que podamos hacer críticas constructivas, y si, digamos, necesitamos corregir algo y decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice tal compañero, porque yo investigué y dicen es otra cosa, pues se trata de dar una opinión, pero sin hacer sentir mal al compañero, porque a veces podría suceder que tergiversemos una información o un contenido y pronto lo hagamos virar a nuestra manera de pensar y de pronto cambiemos el significado del mensaje que nos quieren dar y que otro compañero. Por eso cuando vayan a aportar, a hacer sus aportes, deben de estar muy seguros de lo que van a decir, ¿no? De no ir a malinterpretar de pronto un contenido y que pronto otro nos lo corrija. Si llegamos a hacer una aclaración, entonces hagámoslo de una manera muy respetuosa sin hacer sentir mal a los compañeritos. Lo que trata es que todos aprendamos, no solo ustedes, sino yo también aprendo, ¿ya? Todos aprendemos, entonces usted puede agregar, por ejemplo, en la pregunta una gráfica, porque tiene la opción de insertar una gráfica. Digamos, tú encontraste unas estadísticas que hablan de los analistas de sistemas en internet, y bueno, y chévere y todo eso, y dice, uy, está chévere para aportarlo en el foro y que mis compañeros lo discutan, ¿sí? Es muy bueno también en la parte inferior del foro colocar los links de las referencias web que ustedes encuentren. Esto por lo que son derechos de autor y todo este tipo de cosas que hay en internet. Entonces, si tú, digamos, tomaste esa información de alguna fuente primaria o secundaria en internet, es bueno que al final dejes los links de donde lo tomaste, para que si un compañero está interesado también en ver ese contenido, pueda ir allá y obtener más información. Y pues respetar los derechos de autor, ¿sí? Porque digamos, a veces pues hay, digamos, software y cosas con las cuales, digamos, pueden investigar si en realidad o de dónde proviene esa información. Hay software que hace eso. Y toman un párrafo y busca ese párrafo por internet y dice, no, el creador de esa idea es tal persona. Y ha sucedido que a veces los autores se quejan porque ¿Se le cayó el internet o? agregar... Creo que Sí, se sí. le cayó la llamada. Qué pena, muchachos. ¿Me estaban escuchando? No, señor, como por 30 segundos. No, señor. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, estamos escuchando. Me tardó mucho tiempo, perdón,
Sí, señor. Como 25, Como 30 por segundos. ahí 30 segundos más o menos. Bueno, listo, les vuelvo a repetir, muchas gracias. Estaba hablando de la forma de participar en el foro. Les decía que pueden hacer varias participaciones, ¿ya? Entre más participaciones hagan, es mejor para la nota. Ojalá que sea contenido auténtico, contenido, digamos, actualizado, que consultes buenas fuentes de información para participar. Que consultemos bastante, les decía que la conversación debe ser muy amena, debe ser fluida, debe parecer un diálogo, ¿no? Como mínimo hay una exigencia y es que hayamos leído unos 2 comentarios de 2 compañeros para poder participar. Y a partir de esos comentarios empezamos nosotros a dar nuestra opinión de acuerdo a lo que investigamos, ¿sí? Una pregunta nos debe llevar a una participación de un compañero, debe de motivar para que los otros compañeros den un concepto, ¿listo? Pero de una manera muy elegante, ¿ya? Es participar y dar nuestras percepciones, pero de una manera, digamos, respetuosa, ¿no? De una forma, digamos, muy jovial, para que la actividad resulte al 100%, como deseamos que sea. A través de los foros uno aprende muchísimo, ¿ya? Porque todos tienen experiencias que contar, ¿ya? Que complementado con el material que nos dan, podemos mostrar información muy valiosa, ¿listo? Entonces el conocimiento pues es para compartirlo. Digamos, ocultar el conocimiento no es bueno porque no se evoluciona. Si nosotros compartimos muchas de nuestras ideas, pues vamos a llegar más lejos. Mucha gente, digamos, piensa que si el conocimiento no se comparte, que no se evoluciona, ¿no? Por el contrario, es una evolución más rápida en las cosas, la que alcanzamos. Entonces, eso es lo que se busca, que todos participen, aparte de que es una nota, ¿no? Y que pues realicemos una buena búsqueda de la información y un buen análisis. Bueno, les decía que la plataforma también les permite anexar un archivo. Si usted quiere, digamos, anexar un archivo en la participación, lo puede hacer, pero no es, digamos, descargar un archivo directamente de internet que tenga 10 páginas y subirlo, no. Tampoco debe ser un archivo tan grande. Ustedes entran aquí en foros, buscan el foro que se llama Foro Temático el rol del analista en la concepción inicial del sistema de información, y si quieren hacer una participación, le dan aquí en responder, y aquí van a escribir acerca de sus opiniones. Esta sección también tiene, digamos, para que tú pongas lo que es texto enriquecido. Tú marcas el check y aquí le va a aparecer para insertar imágenes, para muchas cosas, negritas, centrado, bueno, ahí le aparece todo esto si le dan texto enriquecido, y aquí pues se aconseja que ponga un título, ¿no? Entonces tú pones mi aporte número 1, puede ser el rol del analista en los sistemas de información. Puede ser el título, debe de ser un título muy llamativo, ¿no? Y luego entonces le das enter y aquí empiezas a desarrollar la idea, ¿sí?
insertar la imagen, bueno, darle formato HTML, hay gente que sabe HTML ya, y puede aquí entrar a la vista de HTML y trabajarlo como HTML si quiere, o si no, así nomás, puede participar. Y aquí abajo le permite adjuntar un archivo, ¿sí? Es como les decía, hay muy buenos materiales en internet, en PDF, bueno, etcétera, diapositivas, bueno, muchas cosas, usted lo puede adjuntar y subirlo, pues lo que uno quiere es que lo bajen directamente de internet y lo suban, ¿ya? La idea es que analicemos esa información, extractemos y hagamos un resumen, una sinopsis, un archivo de una página, de 2 páginas, estaría bien, y lo sube si quiere, o si quiere colocar todo el contenido acá, directamente lo puede hacer. Y como les digo, al final entonces tendrás que poner los enlaces donde sacaste la información. Entonces, bueno, no sé, cualquier enlace acá o varios. Por ejemplo, esto es un enlace y debemos de colocarlo por derechos de autor, ¿no? Y aquí pues tiene una opción para colocarlo como enlace. Permítame, yo creo que es este. Entonces aquí uno coloca la URL y le da pues aceptar. Y bueno, ahí configuran el enlace. Ahorita pues no lo voy a poner, pero ahí ponen las referencias, todo lo que es la webgrafía la pueden poner ahí, ¿sí? Y le dan aquí en responder y él va a agregar esa participación allá y todos vamos a ver los comentarios que ustedes dejan, ¿ya? Esa sería la manera de realizarlo, ¿ya? Ustedes ya lo tienen ahí activo, entonces si ustedes entran a foros, ahí encuentran la actividad. Dice foro disponible, sí, y que pueden subir archivos también, y es calificable. ¿Listo? Bueno, también acá tienen un segundo archivo en esa actividad, que es un instrumento de evaluación que siempre viene con la actividad. En este caso es una lista de chequeo y es una rúbrica. A través de, ustedes pueden subirme en esta rúbrica la podemos manejar como proceso autoevaluativo. La resuelven, ¿sí? Yo la podría utilizar para calificarles, pero más bien que sea como autoevaluación de ustedes. No va a ser calificable, pero sí deben de subirla ahí, por donde les indiqué que podían anexar el archivo. Suben la rúbrica, les digo que la apliquen a medida que van desarrollando la actividad, vayan aplicando la rúbrica en simultáneo. ¿Listo? Para que la actividad les quede pues con todos los ítems que solicitan acá, ¿sí? Si cumple, solamente marca sí, si no cumple, entonces marca no y coloca aquí el por qué no cumple. Esto es como para hacerles retroalimentaciones a ustedes y ya, ¿sí? Pero pues no va a ser tan calificable, no. Lo que califico son las participaciones en el foro, ¿listo? Y la rúbrica. Entonces, esta rúbrica es la que yo utilizo para calificarles, ¿ya? Entonces, el primer ítem de la rúbrica dice cómo debe estar el título de la participación en el foro. Entonces, dicen acá que el título, perdón, debe ser provocativo, que debe reflejar la intención del contenido del mensaje, ¿sí? Y hay unas escalas: excelente, bueno, regular, inaceptable, ¿sí? Aquí hablan de bueno, esto es como, aquí no dice muy claro, pero eso es como recopilación, bueno, algo así. Este ítem
¿qué evalúa? Dice, el mensaje está construido sobre mensajes previos y conecta las ideas entre ellos. O sea, los mensajes que tú aportas están conectados con las opiniones que dan tus compañeros, ¿sí? Esa es la forma correcta de participar en un foro, ¿sí? Porque es una conversación, ¿ya? Entonces tú puedes, bueno, hay unas preguntas, ¿no? Tú puedes, en la primera participación, puedes hablar de todas las preguntas si quieres. O si deseas, en una participación, habla de las dos primeras preguntas, pero tiene que estar enlazado con otra opinión, ¿no? Y en la otra participación hablas de las otras dos preguntas, como quiera. La idea es que en tus participaciones yo pueda tener evidencia de que consultaste cada una de las preguntas. Y puedes dar una opinión o ampliar una opinión de un compañero, ¿listo? Esa es la esencia, pues, de un foro, ¿listo? Tenemos que aprender a participar de manera correcta en estos tipos de actividades que son, pues, los foros temáticos. Ahora, hay otro ítem que es evaluable y dice lo siguiente. La intervención ayuda a hacer más profunda la discusión, deja nuevas semillas de discusión. O sea, que si tu participación profundiza en lo que nosotros necesitamos y que si esa participación deja alguna semilla de discusión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de llamar la atención con un contenido que sea llamativo, que incite a los compañeros a la discusión, pero entonces es una discusión, como les digo, muy cortés, ¿no? Muy intelectual. Eso es lo que buscamos, ¿listo? También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, lo que es la parte de redacción y presentación. Entonces acá decimos, el mensaje está bien redactado y es presentado en un formato fácilmente legible. O sea, tenemos que no tenga errores ortográficos ni gramaticales. Apóyense acá en... Esto tiene territorio en acá, tiene un corrector ortográfico, ¿sí? O sea, le dan acá activar texto enriquecido. Y aquí, miren, les aparece el corrector ortográfico, ¿sí? Le dan en activar corrector y en ortografía, ¿sí? Todo lo que escriban le aplican, le ponen el corrector ortográfico para que quede bien. Si no lo puede hacer por acá, entonces escríbalo primero en Word. La participación la hace en Word, allá la corrige, la deja bien con todas las de la ley. Después la copia y la pega acá, o acá la puede entonces terminar de arreglar. Pero no la vaya a mandar con errores de ortografía, ¿listo? O con problemas de redacción. Ahora, su participación enriquece la discusión, esa es otra a tener en cuenta. Dice, su intervención mueve la discusión al traer nuevos elementos o perspectivas en ella. O sea, la intervención es con la idea de que otro aporte o amplíe la información que yo doy o dé otra percepción, ¿sí? Entonces, la intención es que yo capte la atención de mis compañeros para que ellos me apoyen o me ayuden a hacer nuevos planteamientos, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta tanto la rúbrica como la lista de chequeo, y pues eso sería todo lo que tendrían que hacer en el foro. Entonces, ya el foro está abierto, ustedes pueden participar hasta el día miércoles, inclusive yo también voy a hacer algunas participaciones, voy a lanzar preguntas a través del foro sobre el tema,
para que ustedes opinen, ¿ya? Entonces documenten muy bien y pues sería eso, chicos. Eso sería pues lo que tienen que tener en cuenta para hacer sus presentaciones. No sé si tengan alguna duda con respecto a la actividad. Sí, profe, una preguntita. Donde usted dijo sobre que estaban las 4 preguntas, que usted dijo que la podíamos dividir en 2, es para poder participar una, digamos, yo le contesto a mi compañero Sergio alguna de las 2 preguntas y las otras 2 preguntas se suben después, o sea, como por bloques. Las 2 primeras preguntas un bloque y las otras 2 preguntas otro bloque, por decirlo así. Sí, como quieren. Digamos, cada uno va a responder las preguntas. Y el otro compañero va a leer y dice, bueno, como mínimo tienen que leer 2 opiniones de los compañeros, ¿ya? Como mínimo. Entonces, lo que hacemos es ampliarle lo que él dijo o decir, bueno, yo cambiaría esto por esto, ¿sí? La idea es que sea como un diálogo, o sea, es una conversación, ¿ya? Entonces tú puedes hacer una participación por cada pregunta o si quieres lanzar la respuesta de las 4 preguntas en una sola, lo puedes hacer, pero no quiero que pues, sean participaciones aisladas, no. La esencia de un foro es que todo esté conectado, ¿ya? Que sea una discusión muy agradable, en la cual pues todos podemos hacer retroalimentaciones y aprender más y profundizar más. Ustedes, no sé, van a buscar archivos en internet, los van a arreglar, los van a, digamos, si es un archivo de 2 páginas, estaría bien y lo subí allí junto con la lista de chequeo, está bien, y entonces de esa manera eh, complementamos nuestros conocimientos. La idea es que al final del foro tengan muy claro todo lo que puede hacer un analista de sistemas, ¿ya? Ese foro es para eso, para que les quede clara, ¿listo? Sí, señor. Listo, chicos. No sé si me falte alguno aquí por asistencia, por favor me colocan presente ahí en el chat. Y pues si no hay más preguntitas, entonces nos veríamos mañana. Nos veríamos mañana a las 8 de la noche, chicos. Listo, sí, señor. Buenas noches. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Luis, Jason. Muchas gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Edwin. Vale, John, a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Jimena, Luis, Ay, Evelyn. qué pena. Sí, señor. Buenas noches a todos. Sí, señor, cuéntame. Al fin el tema de los grupos ya quedó como está, ¿sí? Sí, ¿tú quedaste con el compañero o al fin apareció la otra chica? No, quedamos los dos. Presente, profe. Oh, ok, Nelson, ¿y te parece bien que trabaje con su compañero o usted desea que los organice en otro grupo? Pues jefe, profe, jefe, sí estoy trabajando y estoy aquí embolatado, pero bueno, me disculpa, ingeniero. No, pues sí me gustaría tener de pronto un apoyo, porque bueno, no lo veo por el lado de que de pronto uno se quiera recargar en los demás, sino que debe haber más ideas con los demás compañeros y puede uno compartir más cosas, ¿sí? Digamos, mi compañero Álvaro, para que el muchacho es muy aplicado y el compañero ha estado pendiente. Y pues ahí hemos hecho lo que hemos podido en
en el transcurso de los trabajos que hemos venido haciendo. Pero siempre sí se siente como el peso de la carga de que pues sí nos haría falta de pronto o que nos enviaran a alguien más o bueno, empezar con otro proyecto, no sé. Pero pues eso se lo dejo a su criterio, ingeniero. También respetando lo que usted, su merced nos diga, ¿no? Sí, señor. Entonces mañana, si quiere, al principio de la clase, me recuerda y yo pues organizo, los enviaría a otros grupos, ¿listo? Sí, señor. Listo, ingeniero. Entonces, que tenga un buen descanso. Bueno, listo, Nelson. Entonces, una feliz noche. No sé, ¿alguien más? ¿John Carlos tiene pregunta? Sí, sí, profe, Buenas. una pregunta. Nosotros podemos responder al stand de Word, también colaborar con interacción en el foro, ¿cierto? Tú puedes editarlo en Word y después subirlo. Sí, sí. Profe, lo que trato de decir es subirlo todas las preguntas de una sola vez en Word y después empezar a discutir las preguntas en el foro. ¿Se puede? Sí, claro, sí, correcto. Pero tú me vas a colocar, más que todo son las respuestas, ¿no? Sí, profe, sí, o sea, desarrollar la normal y pues ya empezar a responder con los compañeros en el foro. No es correcto, no es correcto. La idea no es que lo hagamos, que hagamos todo en una sola participación. No, o sea, la idea es que puedo responder una, un compañero respondió esa pregunta y yo también la respondo complementándolo. O si las quiero hacer una intervención, de las respondo todas, pero recuerda que tienes que hacer más participaciones, ¿no? Ferney. Listo, profe, Hola, muchas profe, gracias. buenas. Ok, John. Profe, era para hacerle una consultica. Lo que pasa es que estoy teniendo, o estamos con el grupo modular proyecto. O sea, nosotros con dos módulos, uno que es el de usuarios, gestión de usuario y gestión de cliente. Sin embargo, pues cuando estamos más o menos haciendo imagen del proyecto y de los datos pues que nos generaron a través de la entrevista, un cliente, pues las funciones de él en el momento serían registrarse, eliminar, modificar, ¿sí o no? Pero entonces a mí me surge la pregunta de que pues la recolección de datos se debe un pedido, tirar un cat. La edición de un pedido sería otro módulo o iría dentro de las funciones que tiene como tal el módulo cliente. No, clientes es un módulo aparte y el módulo de pedidos es otro. Son independientes. Sí, claro, pero entonces, ¿qué función como tal generaría pues un cliente solo sin hacer pedidos en un programa? O sea, solamente sería crear el cliente, modificarlo, eliminarlo y consultarlo. Incluso yo creo que consultarlo no sería una función de él propiamente, sino de otra, o sea, el cliente le estamos permitiendo pues que se registre, ¿sí o no? Cometiendo algún error que se modifique, pero consultarlo ya se le parecía de pronto. Sí, no, sí, yo te entiendo. Digamos de ahí, sería más, digamos sí, lo que tú dices es verdad. Con el módulo de clientes solo se podrían hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones y consultas. El cliente se podría consultar él mismo los datos porque de pronto él desea actualizar algunos de esos datos, pero primero tiene que ver los datos actuales que él ha ingresado al sistema. Si usted quiere que su proyecto le parezca más atractivo, entonces más bien cambie
el módulo de clientes por un módulo de ventas o un módulo de pedidos, y ese módulo de pedidos pues tendrá que conectar con una tablita de clientes. Sí, sí, eso es lo que teniendo inconveniente. O sea, yo pensé que de pronto era funciones del cliente. Por ejemplo, el módulo pedido era una función del cliente, pero es un módulo aparte, entonces, según lo especificado en la programación orientada, no sé, a modular o a modulación, porque nunca pues como que había tenido contacto con ese tema. O sea, un pedido ya sería otro módulo. Por ejemplo, sería donde está el menú sería otro módulo. Ok. Sí, el menú, digamos, uno diseña un menú para la aplicación, pero todos los módulos tienen que ver con ese menú, porque el menú es el que es la entrada hacia las opciones de los módulos. O sea, el menú debe contener, digamos, los direccionamientos hacia las prestaciones del módulo. Sí, sí. ¿Ya? No, o sea, en sí a nosotros para que medio nos quede funcional el programa, o sea, para que por lo menos el cliente pueda hacer un pedido, nos toca hacer el módulo pedido. O sea, para que haya de pronto un poquito de funcionalidad en el programa. Sí, claro, es mejor yo digo que es mejor que lo cambie por un módulo de pedidos y más bien agregue una tabla de clientes, porque Listo. el pedido tiene que amarrar el código del cliente. Listo, profe, muchas gracias. ¿Cuál proyecto es, perdón? ¿Cómo? El proyecto es sobre un proyecto de comida rápida, es un programa para un negocio de comida rápida. En él se vende pizzas. Exacto, entonces, ¿qué número de grupo tiene? 4. Robotico, entonces yo hago el cambio acá. Listo, ya le cambié. Listo, muchas gracias, profe. Listo, Ferney. Leonor, ¿qué pregunta tienes? ¿Será que me puede, qué pena, será que me puede aclarar cuál de los tres foros? Es que no presté atención en este momento. Bueno, el foro, sí. Mira, tú buscas aquí en foros, te van a salir varios. Este que dice AP01, AA1, EP03, porque es la actividad 3. Y dice foro temático, el rol del analista en la concepción inicial del sistema de información. Es ese. Ok, muchas gracias. Vale. Si quiere, tómale un pantallazo. Ya lo encontré. Ok, listo. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, John? Ingeniero, buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, Camila, cuéntame. Ingeniero, lo que pasa es que yo tengo como inconvenientes para trabajar con mi grupo y pues no quiero seguirles afectando porque es que yo ando muy llena de trabajo y no me puedo reunir con ellos. Yo le envié a usted un correo a la plataforma, entonces a ver si me puede hacer el favor de revisarlo. Pues porque yo propongo una alternativa de trabajo para mí, a ver si de pronto está interesada. O sea, si de pronto me la acepta.
porque de verdad me queda muy difícil trabajar con ellos, o sea, reunirme cuando ellos me necesitan porque, y no los quiero perjudicar. O sea, ¿tú quieres trabajar el proyecto individual? Pues sería la idea. Lo que pasa es que yo tengo una compañera que trabaja conmigo, que está en otro centro de formación, y pues a nosotros nos interesaría, o sea, saber si podemos hacer el trabajo en grupo las dos, y pues entregar las evidencias individuales. Porque nosotros manejamos más o menos los mismos horarios, entonces pues a nosotros sí nos queda fácil reunirnos. Pero esa ficha está conmigo, digamos, ella está conmigo en otra ficha. No, ella está en otro centro de formación, o sea, ella está estudiando lo mismo, pero está en otro centro de formación. Empezamos a la vez, pero ella quedó en otro centro. ¿En qué escena está ella, perdón? Ella está en el Atlántico. Pero, a ver, lo que yo quiero es que tú aprendas. O sea, eso es lo Sí, que claro, o sea, nosotros haríamos el trabajo en grupo, pero pues presentaríamos las evidencias individualmente. Bueno, eso es lo que yo pues pretendo, ¿no? Que ver pues que si yo te hago una evaluación, si yo te pido una actividad, que la pueda resolver. Sí, claro, sí, señor. Que yo pueda tener, pues, pues esa evidencia, pero tú tienes que hacer de cuenta que es un trabajo independiente. Sí, claro, sí, no hay problema. Es más, ¿cómo me puedo comunicar mejor con usted? Porque pues yo le envié 3 mensajes por la plataforma y creo que no los ha visto. Porque yo envié ya la encuesta y envié la entrevista. Ok, al correo, ¿no tienes mi correo? No, señor. Bueno, aquí te coloco el correo, FJ Castillo. Estos días he estado bastante ocupado. Sí, créanme, yo lo entiendo. Por eso mismo es que no quiero afectar a mis compañeros, o sea, a mis compañeros de grupo, porque ellos han sido pues muy pacientes conmigo, pero definitivamente no puedo sacar el tiempo para reunirme cuando ellos pueden. Entonces tampoco los quiero afectar. Listo, listo. Mira, ahí te dejé el correo. El correo de mi cena es más fácil que yo te vea por ahí. Listo, perfecto. ¿Y de qué grupo eres? Yo era del grupo 6. Camila Andrea Leaño, ¿sí? Señor. Bueno, entonces yo veré, ¿no? Yo veré cómo evoluciona. Claro, nosotros ya estamos inclusive estructurando el proyecto, pues yo arriesgándome a que no me dejara, pero igual ya empezamos a estructurar el proyecto. Nosotros pues yo voy a hacer una aplicación de control de técnicos. Ah, bueno, eso sí es importante que me lo digas. Entonces, software, ¿cómo es? Software. Es un software de control de técnicos. Se va a trabajar, la idea es trabajarlo web por aplicación de Android para que los técnicos hagan el marcaje cuando entren a hacer un software. ¿Y cuáles son los módulos que me va a presentar? Porque yo les pido 2 módulos. Un módulo de gestión de usuarios y otro Nosotros módulo. tenemos el módulo de gestión de usuarios, tenemos el módulo de marcaje de turnos, tenemos otro módulo de malla de turnos también. Y pues la idea es conectarlo con un GPS para tener más o menos el control de los tiempos de los técnicos y de cuánto se demoran en desplazarse y en qué sitio están en tiempo real. Que yo le voy a pedir solo 2 módulos, ¿listo? Sí, Listo, entonces yo le dejé el de marcaje de turnos, ¿está bien? sí, perfecto. Bueno, listo, entonces quedamos así, ¿vale? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ok, Bueno, está muy bien, hasta luego. ok, feliz noche. Camila, ¿quién más tiene preguntas? ¿Nadie más? Listo, muchachos, entonces los dejo. Muchísimas gracias. Feliz descanso.
Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches, Cristian. Buenas noches.